Lucas capítulo 2. Teniendo el libro de Efesios capítulo 5, vamos a ir al versículo 25 al 27. Teniendo a Efesios capítulo 5, vamos a ir al verso 25 al 27. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Y la iglesia dice amén. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 52. Verso 52. Dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Y la gloria es para el único, para el eterno, para nuestro santo, santo, santo Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento. Le doy la bienvenida a nuestros amigos y a ustedes mismos, mis hermanos, que más tarde van a compartir esta predicación. Le estoy saludando en este día domingo 5 de enero. Estamos en el templo Adonai, templo que está ubicado en calle América y Saavedra, de la Iglesia Asamblea Cristiana Pentecostal de la ciudad de General Roca, Argentina. Pastor Marcelo González, para todos ustedes, bienvenidos. Este tema, si bien es cierto, ya lo he dado, lo he entregado, hermano, lo aparté y lo separé para nosotros. Se llama la iglesia y la integridad. Hermanos queridos, hablar de la iglesia y la integridad no es sencillo tampoco. No es fácil. Porque alguien se pregunta: ¿quién es justo? ¿Quién es suficientemente santo? ¿Quién tiene de todos los que estamos aquí o los que están viendo el día de mañana un alto estándar moral? A veces, hermano, no hay respuesta. Porque las debilidades que son para mí debilidades, para usted no lo son. Y sus debilidades que son para usted, para mí no lo son. Las flaquezas, el talón de Aquiles que usted tiene, a veces no es mi talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles o mi debilidad que yo tengo no es el suyo. O sea, cada uno, quiero decir esto, cada uno de todos los que estamos aquí, con algo luchamos, con algo peleamos, con algo nos enfrentamos día a día. Y quizás el enemigo con el cual yo peleo no es su enemigo, y el enemigo con el cual usted pelea no es mi enemigo. Cada uno, hermano, lucha con lo que tiene. Cada uno tiene que luchar y pelear con sus propias debilidades, con su propia flaqueza. Pero estamos llamados, cualquiera que sea nuestra condición, estamos llamados, hermano, a caminar por un camino de santidad. Muchas veces yo he dicho, y lo he dicho muchas veces también, incluso en la iglesia donde yo predico,
Se lo digo a mis pastores, se lo digo a las congregaciones. Jamás nosotros hemos arrancado hojas de la Biblia para evitar la amonestación de la palabra. Todo lo contrario, siempre hemos creído que al tener toda la palabra de Dios, llámese en amonestación, llámese en reprensión, por decir, hermanos, vamos a tener la garantía de poder restaurar nuestra vida y corregir nuestros caminos. Pero cuando usted arranca las hojas de la Biblia, cuando usted arranca los pasajes de la Escritura, donde está la reprensión, donde está el llamado de atención, donde está el tirón de oreja, hermano, no hay forma, no hay manera de sanarnos, no hay manera de restaurarnos, no hay manera de corregir nuestros caminos. Por eso el gran error es un gigantesco y grave y trágico error de las iglesias liberales que hoy día arrancan páginas de la Biblia para no enfrentar la corrección, para no enfrentar el llamado de atención. Lo único que nosotros tenemos para corregir nuestros caminos es la palabra del Señor. La Biblia es útil para enseñar, útil para instruir, útil para corregir, útil para redarguir. La Biblia no solamente está hecha de promesas, sino que también la Biblia está hecha de exigencias. La Biblia no solamente está hecha, hermano, de salvación y el perdón, sino también, hermano, está también la palabra del Señor de corrección. Entonces, hablar de integridad es una palabra muy grande, hermanos, que la vamos a explicar. La iglesia y la integridad. La palabra integridad significa entero, significa honorable, significa incorruptible, y me gustó mucho esta palabra, insobornable. Insobornable. Usted escucha todos los días en la política, especialmente en la política, esta política sucia. Todos los días Chile está plagado con los gobiernos de Boric, Milei, haciendo, hermanos, en Chile todos los días denuncias, corrupción, corrupción. Esa palabra se repite todos los días en las noticias, todos los días. Corrupción, corrupción aquí, corrupción en este ministerio, corrupción en esta empresa, corrupción en estas fundaciones. Se robaron la plata, se chorearon los millones, desaparecieron miles de millones. Corrupción de políticos, corrupción de empresarios. La palabra corrupción. La iglesia de Cristo, en su integridad, debe ser insobornable. La iglesia no puede recibir coimas, no puede recibir dineros, no puede recibir lo que el mundo le ofrece para perder su integridad, su honorabilidad. En este año 2025, que Dios nos lleve, hermano, por un camino en el cual cada uno de nosotros haga todo lo que tenga que hacer, desde el pastor, desde la pastora, de los predicadores, la predicadora, el directorio, todo, hermanos, para agradar en primer lugar a Dios.
para decirle al Señor que este grupo de gente en este lugar desea este año 2025 ser una iglesia en la cual Él pueda derramar su Espíritu Santo, trayendo vida abundante. Porque el Señor, hermanos, no va a traer vida abundante mientras haya corrupción. Pablo dice: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros escuchamos en sus oraciones, usted me escucha hablar a mí, yo lo escucho hablar a usted. Deseamos un mover de Dios este año. Que el 24 no lo tuvimos, sí que lo tuvimos. Hubieron cultos memorables, hubieron cultos preciosísimos, hubieron noches maravillosas, hubo gente danzando, gente llorando, claro que sí. Pero eso no es todo. El poder de Dios es mucho más que eso. De hecho, el poder de Dios es infinito. Hermanos, Dios puede hacer temblar todo este edificio. Dios puede hacer temblar todo este suelo. Dios puede hacer que entre un viento recio como los días de Pentecostés. Y hermanos, y aparezcan lenguas repartidas como de fuego sobre nuestras cabezas. Dios puede hacer cosas tremendas si encuentra una iglesia que quiere caminar en integridad. Los secretos de los grandes avivamientos históricos están fundados justamente en esta petición. El pastor Huber en Valparaíso, lo primero que la iglesia comenzó a hacer fue buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no es fácil la santidad. Y no es fácil ser santo. Porque aún estamos en este cuerpo y en esta carne. Pero Dios es el que santifica. Él es el que derrama santidad al corazón de aquel que lo pide. Y la sangre de Cristo nos justifica frente a los ojos de Dios. Lo que es contrario a integridad es desintegración. Separar los diversos elementos que forman un todo. Romper. Descomponer. Eso es lo antónimo, lo contrario a integridad, que significa entero, honorable, incorruptible, insobornable. Eso es la vida de la iglesia y la vida de un cristiano. Y lo contrario es desintegración, separación, romper, descomponerse. Es lo contrario. ¿Y cuánto de lo contrario muchas veces reina en las iglesias de hoy? ¿Cuánto vemos en nuestras congregaciones? Vemos más lo contrario, la desintegración, los rompimientos, las descomposiciones. Por lo tanto, la palabra del Señor hoy día nos va a presentar algunos importantes consejos o enseñanza. La primera enseñanza es que la iglesia es un órgano íntegro. Un órgano íntegro. Eso es la iglesia. La palabra órgano no es lo mismo que organización. La organización, hermanos, son organizaciones creadas por los seres humanos. Un club deportivo, una junta de vecinos, una municipalidad, son organizaciones. Pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un órgano vivo. ¿Y cómo nosotros presentamos esta iglesia, este órgano vivo, este órgano íntegro? Lo vamos a demostrar con dos importantes ejemplos. Primero, el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Vamos a ir detrás de este texto que está en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vamos a ir viendo este primer punto de la enseñanza. La iglesia como un órgano íntegro. Como órgano íntegro, Pedro dice que esta iglesia está edificada
hermanos, por piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas piedras vivas son piedras santas. Estas piedras vivas son las que hacen sacrificio de alabanza. Estas piedras vivas son las que sirven al Señor en el Evangelio. Estas piedras vivas son las que adoran, los que alaban, los que sirven al Santo de Israel. Dice el apóstol Pedro: vosotros también sois piedras vivas, porque en el verso 4 el apóstol, hermano, señala que la principal piedra viva es Jesucristo. La piedra viva, la que, hermano, es el ángulo del edificio, hermano, aquellas que rechazaron los constructores. Pero esta piedra viva, que es Jesucristo, que es el ángulo, hermano, de toda esta construcción, es el punto, es el referente, es el inicio, es la partida de toda la construcción del edificio, es Cristo. Pero, hermano, solo Cristo no puede ser. El edificio está compuesto por más piedras. Quizá en ese tiempo la palabra piedra podríamos reemplazarlo hoy día por ladrillos. Este templo, hermanos, no se pudo hacer con un solo ladrillo. Si bien es cierto, en algún ángulo de este edificio se calculó la medida. En algún punto de este edificio, hermanos, se calcularon, hermanos, el largo y el ancho, la altura, qué sé yo. Naturalmente que tuvo que haber habido un punto de inicio, un punto de un principio, para tomar la medida, tomar los niveles. Pero una vez que se estableció, hermanos, esta casa de oración, se necesitaron, creo yo, cientos y cientos de ladrillos que se fueron pegando uno con otro y estableciendo de esta manera una forma, un diseño, un muro, una pared, hermanos, un cerco. De esta forma y de esta manera, los ladrillos unidos fueron dándole forma a la iglesia. Pedro dice: vosotros sois las piedras vivas de este edificio. La iglesia de Cristo, que es un órgano vivo, hermano, que es un órgano íntegro. Ese es el primer punto de la lección de hoy. Estamos hablando del primer punto, que la iglesia es un órgano vivo. Y esta iglesia, como órgano vivo, está compuesta, está edificada por piedras vivas. Y estas piedras vivas de alguna manera indican, simbolizan, no una piedra real, sino que Pablo dice: ustedes, le habla a las personas, le habla a otros cristianos, a otras cristianas, a hombres de Dios, mujeres de Dios. Ustedes, mujeres, ustedes, varones, ustedes, los creyentes, ustedes son piedras vivas para sacrificar alabanza al Señor. Son piedras vivas y santas. La iglesia de Cristo como órgano vivo, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, hermanos, va dándole forma al edificio a través de cada piedra viva. Significa que cada uno de todos nosotros, uniendo uno con otro, va formando la iglesia del Señor. Por eso no existe la iglesia sola. No puede, hermano, el ladrillo que anda dando vuelta. ¿Qué hace un ladrillo solo? Sí, la puede poner en la puerta para que el viento no cierre la puerta. Pero ¿qué hace un ladrillo solo? Pero ¿qué hacen, hermano? 100 ladrillos, 200, 300 ladrillos pegados. ¿Alguna pared harán? ¿Algún muro para proteger su casa? Porque ya más de 100, 200, 300 ladrillos pegados, alguna forma tiene que tener. Para algo debe de servir. Pero un ladrillo solo no sirve. No existen los ladrillos solos en la Biblia. Existen en la vida de nosotros. Existe en nuestra cabeza. Existe en el corazón. En nosotros existe porque nosotros inventamos ese ladrillo solo. Pero en la Biblia no. En la Biblia usted no va a encontrar jamás un ladrillo solo. La iglesia está compuesta
por piedras vivas y santas. Estamos hablando de la iglesia, hermanos, como órgano vivo, íntegro. Entonces la palabra íntegro significa, hermano, un todo. Un todo. Íntegro. Que significa que son elementos que se suman para hacer algo. En este caso, un edificio. En este caso, la iglesia de Cristo. Ahora, si queda alguna duda, vamos a Corintios. Y el apóstol Pablo nos habla de que somos un cuerpo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Verso 12. Dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es el paralelo a las piedras vivas. El edificio está compuesto por cientos de piedras vivas. Cada piedra viva es un creyente, es un cristiano, es un joven, alguien que ama a Dios, alguien que sirve a Dios, alguien, hermanos, que camina en el servicio de Dios, que ha dado la vida por Dios. Esa es una piedra viva que compone el edificio. Paralelo a las piedras vivas, Pablo dice a los corintios, bueno, yo les voy a enseñar de otra manera y voy a poner, hermanos, que como ejemplo para que ustedes entiendan que la iglesia del Señor es como un cuerpo. El cuerpo es uno. La iglesia es una. El cuerpo tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno. La iglesia tiene muchas piedras vivas, pero la iglesia es una, porque es íntegro. Es un todo. Sigamos leyendo. En el mismo capítulo, bajemos al 14. Vamos al 14 y hasta el 20. Acompáñenme del 14 al 20. Dice, además, el cuerpo no es uno solo, perdón, el cuerpo no es uno solo, no un solo miembro, perdón, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no seré del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, si fuera un solo miembro, imagínese usted que hermano, que fuera solamente mano y el resto, y el codo y el hombro, ¿a dónde estaría? Si fuera solamente oreja, ¿a dónde quedaría el ojo, la nariz, la boca? Dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia, hermanos, en su integridad. Esta es una forma y manera de presentar la iglesia en su integridad. Es un todo. Cada piedra viva va unida a otra piedra viva. Cada miembro en este cuerpo, hermano, es necesario.
Cada uno cumple una función. No todos somos manos, ni todos somos pies. Y el que diga yo soy pie y porque soy pie no soy parte del cuerpo, no. El cuerpo es uno solo, pero está compuesto por muchos miembros. Y cada miembro es parte de este cuerpo. Eso significa que la iglesia es un órgano vivo. No es una organización. Es un órgano vivo porque tiene piedras vivas. Porque es un cuerpo vivo. Porque tiene miembros vivos que se ejecutan, que cada uno trabaja, que cada uno cumple una función. ¿Y qué tiene que ver esto con la integridad? Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la integridad. Porque ¿qué es lo contrario a integridad? ¿Qué es lo que es contrario? ¿Qué es lo que es? Uno de ellos es rompimiento. Rompimiento. Desintegración. La iglesia, hermanos, es un órgano íntegro, compuesto por piedras vivas, compuesto, hermanos, por distintos miembros, pero es un solo cuerpo. Ahora, en el segundo punto de la enseñanza que pasamos, entendiendo lo primero, hermanos, la iglesia está llamada a la santidad. Y vamos a ver y nos vamos a trasladar a Apocalipsis, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1, vea usted capítulo 1, versos 12 y 13. Versos 12 y 13. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que ve Juan? En Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y 13. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Ahora, de estas 7 iglesias que, hermanos, representan, según, hermanos, algunos intérpretes, representan a las iglesias de todos los tiempos. De 7 iglesias, 5 iglesias son amonestadas. 5 iglesias son llamadas a terreno. 5 iglesias se le llama arrepentimiento. Tanto, hermano, en el campo moral como en el campo teológico. Las iglesias se han corrompido. Las iglesias han apostatado en lo moral y en lo teológico. Como botón de muestra, presentamos a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo de Apocalipsis. Dios le llama la atención, Jesucristo le llama la atención. Porque la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, como botón de muestra, no puedo analizar todas las iglesias, pero le mostraré una que es Pérgamo. Dice que mora donde está el trono de Satanás. ¿Se puede usted imaginar una iglesia que está morando, que está viviendo, que se ha instalado justamente donde mora, donde actúa, donde opera el poder del mal? ¿Cómo estará esa iglesia, hermanos? ¿Cómo vivirá esa iglesia? ¿En qué condiciones espirituales estará esa iglesia que el Señor le dice, tú estás morando, hermanos, donde mora y donde está el trono de Satanás? Has tenido la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam en el Antiguo Testamento? Balaam fue un profeta, hermanos, que se dejó corromper por dinero. Balaam representa esa iglesia corrompida que yo al principio decía. Esa iglesia que pierde su santidad, que pierde su integridad por amor al dinero, por amor a los poderes de este mundo. ¿Cuántas iglesias, hermanos, están vinculadas, están comprometidas con los poderes de la política? ¿Cuántos pastores nosotros en Chile estamos luchando con los pastores de las sendas antiguas, denunciando obispos que se han comprometido con Bachelet, que se comprometieron con Sebastián Piñera, que ahora se comprometieron con Boric? Aún más este hombre, hermanos, esta persona, con todos sus problemas que tiene, con todas sus mentiras, ha hecho un desastre a todo un país, un mal a toda una nación. Fue, hermanos, llevado a una iglesia evangélica. Obispos y pastores le pusieron las manos para ungirlo.
así también como el dictador Maduro, donde también iglesias evangélicas, con obispos, con pastores, le pusieron una túnica, hermano, a Nicolás, a Maduro, Nicolás Maduro, le pusieron una túnica, hermanos, ¿una túnica de qué? Una túnica de poder, una túnica de unción. ¿A quién? A Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro. Le pusieron una túnica. ¿Quién le pusieron? Los pastores, los obispos. Esa iglesia es la iglesia de Balaam. Esa iglesia, hermano, no tiene asco. Quien le pague, esa iglesia va a predicar. Esa iglesia va a profetizar. Esa iglesia es la iglesia corrompida. Y Pérgamo es una iglesia que se corrompió. Es una iglesia que perdió su santidad. Es una iglesia que perdió su integridad moral por medio del amor al dinero. Quizás lo que yo le digo a ustedes se reirá. ¿Sabe usted que hay líderes que muchas veces son manipulados hasta por los diezmos? Cambian la palabra hasta por amor a los diezmos. El amor a los diezmos, el amor al dinero, el amor a las ganancias, comienzan con el tiempo a ablandar el mensaje, a ablandar la palabra, a ablandar la línea, por amor a los diezmos, por amor que no se vayan los diezmos, que no se vayan las entradas. No predique de infierno, no predique de perdición, no predique contra la apostasía, no predique contra el sistema mundano, no predique contra la mundanalidad de la iglesia. Mire, aquí hay una joven, que no la voy a mencionar porque estamos saliendo por Facebook, pero nos visita y todos sabemos de quién estoy hablando, está ahí sentadita. La invitamos el 1 de enero y la tuvimos en la casita para conocerle y saber de su situación. Y ella, que está aquí presente, nos decía que en una oportunidad ella fue a una iglesia evangélica. Y dice que se asombró porque ella viene del mundo. Ella, hermano, viene del mundo, viene de la fiesta, de todo lo que el mundo le ofrece a los jóvenes. Y ella venía de todo eso, de la fiesta, de todos los vicios que el mundo les da. Y ella siendo y estando en esa condición perdida, dice ella, porque dice, yo estaba totalmente perdida, le hicieron una invitación, no sé si fue con su compañero también, a un matrimonio, que se encontraron que todos estaban vestidos como de negro, ¿fue? O con falda, vestidas totalmente más mundanas que ella misma. Ella se asombró de ver que la iglesia donde ella entró, con luces de colores, le recordaba de dónde ella venía. ¿Se dan cuenta ustedes que la iglesia de Balaam, la iglesia de Pérgamo, hermanos, la iglesia va perdiendo su integridad? Porque se vende, hermano, al mejor postor, se prostituye. ¿A quién le paga más? Hermano, está llamada la iglesia a guardar su integridad. Alguna vez alguien nos dijo, es un milagro que con lo que ustedes predican, alguien les ofrende. Es un milagro que con lo que ustedes hablan, alguien les diezme, alguien los sostenga. Porque con este mensaje nadie los podría sostener, nadie los podría diezmar. Es un milagro que alguien les diezme a ustedes con el mensaje que ustedes predican. Y es verdad, es un milagro que nosotros podamos predicar con tanta libertad en nuestra iglesia y que nuestra gente no se vaya enojada y nuestra gente, hermano, nos castigue, hermanos, el día de mañana sin diezmar, sin ofrendar. Pero tenemos, hermano, la seguridad del llamado, de que entendemos que la iglesia no se puede coimar, no se puede vender al mejor postor, no se puede prostituir. Hermanos, no se puede, no se debe. La iglesia debe mantener su integridad.
La palabra integridad significa honorabilidad. Debe mantener, hermano, su estado completo, unido. Íntegro significa un todo. Son varios elementos que se suman y hacen un todo. Un todo íntegro. Es algo íntegro. Son elementos que se van sumando como las piedras vivas, una con otra, hasta hacer el edificio. La iglesia no se puede corromper. La iglesia no se puede vender al mejor postor. La iglesia no se puede prostituir, porque pierde su condición de ser una iglesia íntegra. Pierde su condición de ser una iglesia santa para el Señor. Dice que la iglesia de Pérgamo también sostenía y guardaba y mantenía la doctrina de los nicolaitas. Y esta doctrina, hermanos, de acuerdo a lo que estudian, eran hombres que creían en unas filosofías en que alcanzaban, hermanos, el gozo y los placeres carnales, que esa era la meta de ellos, que el hombre estaba hecho para alcanzar los placeres carnales. Y la iglesia de Pérgamo tenía, primero, estaba morando donde estaba el trono de Satanás, uno. Segundo, tenía la doctrina de Balaán, o sea, predicaba al mejor postor, se prostituía. Tercero, mantenía, hermano, la doctrina de los nicolaitas, un libertinaje absoluto. Todo eso, hermano, habla lo que el Señor reprende a la iglesia de Apocalipsis. Cristo, que es el Señor de la iglesia, les dice que si ellos no se arrepienten, Él va a sacar el candelero de la iglesia. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor no quiere que la iglesia de Pérgamo se pierda. El Señor no quiere que las otras iglesias se pierdan. No quiere que la iglesia de la Odisea se pierda. La iglesia de la Odisea es el vómito de Dios. Es el vómito de la boca de Dios. Pero el Señor, que se pasea en medio de su iglesia, no quiere que la iglesia se pierda. El Señor le dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Si ustedes se arrepienten, esto es lo que haré. Si no se arrepienten, esto también haré. El Señor, hermanos, desea que su iglesia no se pierda. Cristo lucha por su iglesia. El Espíritu Santo lucha por su iglesia. La palabra de Dios lucha por mantener a la iglesia en pie hasta los días de hoy. Todos nosotros la luchamos, la peleamos. No somos perfectos, tenemos errores, tenemos falencias, pero entendemos perfectamente bien que sin santidad nadie va a poder ver a Dios, que sin santidad nadie va a poder entrar al cielo. No somos santulones, tampoco somos de eso, pero entendemos que Dios nos demanda, que Dios nos exige, hermanos, buscar y trabajar por mantener la integridad. Si la hemos perdido, Dios da oportunidad. Hay gente, hermano, que se desmoraliza y dice: no, yo le fallé al Señor. No, pastor, déjeme a mí nomás. No, pastor, déjeme aquí nomás. Yo le fallé al Señor. ¿Quién no le ha fallado al Señor? ¿Aló? No, pastor, déjeme aquí nomás. No, pastor, no tengo ni deseo de ir a la iglesia. No tengo deseo de buscar a Dios. Le fallé al Señor. Y dígame usted, ¿quién no le ha fallado a Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta iglesia le ha fallado a Dios? Y no dudamos que en el futuro también. Y no estoy auspiciando, hermano, fallar a Dios. Y no estoy auspiciando el fallar a Dios. No. Pero seamos sinceros. Hay gente que predica que parece que nunca le falló Dios. Hermano, si no es una cosa, es otra. Hay pecados que son visibles y algunos que no son visibles. Pero Dios todo lo ve. No, yo jamás he hecho esto. Pero lo que está en tu corazón, ¿tú crees que Dios no lo ve? Yo jamás he hecho esto otro. ¿Y tu boquita? ¿Tú crees que Dios no te escucha?
No, hermano. El Señor nos llama a ser una iglesia en santidad. Sabemos perfectamente las dificultades que eso tiene. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para el Espíritu Santo. Es posible para Dios. Usted nunca diga, no, pastor, yo soy re malo, pastor, no, pastor, olvídese. No. No. Porque lo que usted está diciendo es que está desconociendo de verdad el poder de Dios. Usted no puede hablar así. Porque hay un Dios que es todopoderoso. Usted no puede disminuir a Dios con esas palabras. No puede empequeñecer a Dios con esas palabras. No puede, hermanos, menguar a Dios con esas palabras. Dios todo lo puede hacer para salvarlo, para salvarla, para salvarme. No es fácil la santidad. No es fácil la integridad. No lo es. El apóstol Pablo vuelve, hermanos, al texto base. Volvamos al texto base. ¿Cuál era? Efesios capítulo 5, verso 27. Pero como soy porfiado, léame el 27. ¿Qué dice? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa este verso bíblico? Que entre paréntesis, naturalmente, Pablo, hermano, hace una referencia con el matrimonio. Pablo presenta al Señor Jesucristo como el esposo. Y la iglesia la presenta como la novia. ¿Y por qué Pablo emplea estas palabras como si Jesús hablara? Porque es como si el Señor hablara cuando usted lee esta expresión. A fin de presentársela a sí mismo. Lo que está diciendo Pablo, que el Señor Jesucristo, el día que quiera arrebatar su iglesia, hermanos, esa iglesia se debe presentar ante Él. Por eso dice a sí mismo. El Señor solo va a conocer una sola iglesia. El Señor va a reconocer su verdadera iglesia. Él quiere presentar su iglesia a sí mismo. El Señor quiere presentar a su iglesia ante Él, que no tenga mancha y no tenga arruga, ni cosa semejante. Tiene que ser una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Jesús viene a buscar su iglesia y quiere presentar su iglesia a sí mismo. Fíjese la manera. No dice que el Señor va a tomar su iglesia y la va a presentar acá o la va a presentar acá. En este texto, digámoslo como es, Pablo está diciendo que el Señor va a presentar a su iglesia no ante el Padre, ni va a presentar su iglesia ante el Espíritu Santo. Ojo. Y no estoy negando al Padre y no estoy negando al Espíritu Santo, porque sé que en todo esto está el Padre y en todo esto está el Espíritu Santo. Pero el texto dice que el Señor va a presentar su iglesia a sí mismo. A nadie más que a sí mismo. Significa que Él y solo Él va a calificar el estado moral y espiritual de su iglesia. No será el Padre eterno que va a calificar a la iglesia. Será Cristo. El mismo Señor que viene a buscar su iglesia es el que va a calificar las condiciones que está su iglesia. Porque se la va a presentar a sí mismo. Y es el único que va a calificar su iglesia, que debe estar como una iglesia gloriosa, santa,
sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, ni cosa parecida a la arruga, ni cosa parecida a la mancha. Hay veces, hermanos, que nosotros de pronto nos manchamos una ropa, o de pronto tenemos otra cosa en el pantalón o en la camisa que se parece a una mancha, o que de pronto se parece a una arruga. Yo ayer me puse una camisa y la planchaba y estaba arrugada. Y me la puse para atender a los jóvenes. Me puse la corbata y le decía a los chiquillos: oye, chiquillos, discúlpenme, porque si me ven con la camisa arrugada. Y me dicen, pero mi pastor, lo que pasa que ese tipo de tela es tela arrugada. Entonces yo tenía una camisa planchada y replanchada, pero que tenía semejanza a arruga. No es que estuviera arrugada, pero era semejante a una camisa con arruga, aunque estuviese planchada. Y el Señor dice que Él va a presentar a su iglesia a sí mismo, sin mancha y sin arruga, ni cosa que se parezca. O sea, ¿cómo será la perfección de la iglesia que Él quiere llevar? ¿Cómo será la santidad, la perfección, la exactitud, la pureza, la moral, la santidad, el estado de su propia iglesia, que no va a aceptar ni siquiera que su iglesia tenga algo parecido a una arruga, parecido a una mancha? Oiga, cuando uno dice eso, alguien se pregunta, y bueno, ¿y quién va a ser salvo? Y así, pastor, ¿quién va a entrar al cielo? Si uno se mira sus vestiduras, vamos a encontrar que tenemos varias arrugas y más de algunas manchitas. La pregunta es, entonces, ¿quién se va? ¿Quién se va con el Señor? Y viene a mi memoria que el camino del Evangelio verdaderamente es un camino estrecho, una puerta angosta, que es difícil de entrar. Por eso el Evangelio es imposible vivirlo. Un día enseñé hace muchos años, viviendo la vida del otro, que de verdad, hermanos, es muy difícil. El Evangelio no se dio para que todos lo pudiésemos vivir. Le tengo esa mala noticia. El Evangelio no fue creado, no fue hecho para que todos lo pudiéramos vivir. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando que el Evangelio verdadero, el Evangelio real, es muy difícil. No todo lo podemos vivir. Por eso es un milagro. Por eso el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros una nueva criatura. Por eso el Señor tiene que cambiar nuestros corazones. Por eso el Señor tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. Por eso la obra y el milagro de un nuevo nacimiento es necesario. La palabra necesario. O sea, sin un nuevo nacimiento, nadie podrá entrar al reino de los cielos. Es un milagro el nuevo nacimiento. Es un milagro vivir este evangelio. Es un milagro servirle a Dios. Si usted quiere servir a Dios como sirve la mayoría, con cruces de cartón, sí, seguramente multitudes caminan hoy día en un evangelio de Dante Gebel. Pero caminemos en un evangelio como el que nosotros predicamos. Es muy difícil. Predique este evangelio ante 5.000 personas, ante Dante Gebel. ¿Sabe? No va a alcanzar ni a hablar ni 10 minutos. Porque la gente no vive, no está de acuerdo con este evangelio.
Pero Cristo viene a buscar una iglesia santa, gloriosa o gloriosa y santa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Les guste o no les guste, a los liberales tienen que saber que el Señor viene a buscar una iglesia para presentársela a sí misma. Solo Cristo va a ser el que tiene el poder y la potestad de calificar que la iglesia, hermano, entre a las moradas eternas. El Señor Jesucristo es el que va a calificar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el que derramó su sangre en el Calvario de la cruz. Solo Cristo fue el que pagó el precio de sangre por comprar a su iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el esposo que viene. Cristo es el que se pasea en medio de los 7 candelabros. Cristo es el Señor de la iglesia. Solo Cristo puede calificar su iglesia, porque Cristo es el que derramó su sangre por ella. Él vino del cielo, hermano, y se despojó a sí mismo para salvar a una iglesia. La iglesia comprada al precio de su sangre. Por eso Él solo la puede calificar. La integridad de la iglesia. No estamos hablando de santulismo. Estamos hablando de gente que reconoce sus flaquezas, sus debilidades, sus luchas. Porque están los dos tipos de personas. El que se rinde ante sus debilidades, el que se rinde ante su flaqueza. Y están los otros, las que luchan, las que pelean, las que se niegan a rendirse. Aquellos que le dicen al Señor: Señor, ayúdame, perdóname, dame fuerza, Señor, ayúdame a vencer. Y están los otros, porque se rinden, lo que hacen del pecado algo normal en ellos. Y estamos los otros, lo que entendemos con dolor en el corazón cuando le hemos fallado a Dios. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? ¿Ve? Aquí volvemos de nuevo. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Pero están los que se rinden al mal. Y están los otros que siguen batallando, como Pablo, que dice: ¿y quién me separará de este cuerpo de muerte que tengo encima? Miserable de mí. La iglesia y la integridad como órgano vivo es un todo. La iglesia debe estar en santidad. Si la iglesia, hermanos, pierde su integridad, es un tema muy delicado, muy complicado. Si la iglesia pierde su integridad, que es el tercer punto, no podrán entrar al reino de Dios. Hermanos, el Señor va a rechazar y va a desconocer totalmente esa iglesia. Por eso cuando vemos nosotros el Evangelio de Mateo, que la gente al final del tiempo, muchos le dirán al Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. ¿El Señor qué les dice? ¿Que está en contra de los milagros? ¿Que está en contra de las sanidades? No. ¿Qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Esa iglesia, hermanos, ese tipo de gente representa esa iglesia. Esa iglesia que perdió su integridad, que perdió su santidad, que perdió su moral. Por lo tanto, el Señor va a rechazar esa iglesia y va a desconocer esa iglesia. Por más que usted salte, por más que yo grite, por más que sintamos que somos usados por el poder de Dios, si no velamos este año 2025, si no trabajamos por la integridad, hermanos, eso es lo que el Señor nos va a decir a nosotros. Señor, en tu nombre dancé un día domingo en Templo Adonai. Señor, en tu nombre hablé en lengua en Templo Adonai. Señor, en tu nombre prediqué, Señor, y cayó la gloria de Dios en Templo Adonai.
Pero el Señor dirá, apartado de mí, los rechaza, desconocen, no te conozco, obradores de maldad. Porque la iglesia perdió su integridad. Siguió siendo iglesia, pero perdió su integridad, su estado. Se llenó de manchas y arrugas y cosas semejantes. Se prostituyó. Esa iglesia que va a ser rechazada es una iglesia adúltera, una iglesia fornicaria, una iglesia ladrona, una iglesia mentirosa, una iglesia deshonesta, una iglesia apóstata, una iglesia egocéntrica, una iglesia farandulera, una iglesia mundana, una iglesia libertina, una iglesia insujeta, una iglesia desordenada, una iglesia sin temor, una iglesia sin respeto, una iglesia tibia que es el vómito de Dios, que ha perdido la salinidad, ha dejado de ser sal en la tierra, una iglesia que se hizo amiga del sistema mundano y enemiga de Dios. El Señor les recuerda a nosotros en Levítico, porque yo, Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La iglesia es santa porque Él es santo. Somos santos no porque seamos santos, sino que somos santos porque el Señor es santo. Y Él, hermano, de alguna forma santifica nuestras vidas. Somos una iglesia santa, somos una iglesia íntegra, somos una iglesia entera, honorable, incorruptible, una iglesia insobornable. Dios condena, el cuarto punto, la cuarta enseñanza de esta iglesia, hermanos, íntegra. Dios condena todo acto de división. ¿Se recuerdan el primer punto que les enseñé? ¿Se recuerda que le hablé de las piedras vivas? ¿Quién se recuerda que hablé de las piedras vivas? ¿Quién se recuerda que hablé, hermanos, que la iglesia es un cuerpo, pero que tiene muchos miembros? Cuando, hermanos, presentamos a la iglesia como cuerpo, hay de aquellos que mutilan el cuerpo. Estamos hablando del cuarto punto. Dios condena todo acto de división. Usted no se imagina en el gran problema que se mete con Dios cuando usted promueve la división. Dicen que la división de pronto son buenas porque dejan ver una cosa y otra. Hay que ver en qué contexto se producen las divisiones. El avivamiento pentecostal chileno tuvo una división. Tuvo dos divisiones. Pero en el contexto de la historia no había nada que hacer. Pero ese es otro tema. Pero la división que Dios condena no es lo que yo estoy hablando del Pentecostés. La división que Dios condena es ese hermano que mutila el cuerpo. A lo largo de los años, y vuelvo de nuevo para explicar bien esto, han habido muchas divisiones. Y muchas veces, hermanos, se han producido porque Dios también lo ha permitido. Si el apóstol Pablo no se hubiera enemistado con Bernabé, discutieron, pelearon por Juan Marco, y cada uno en esa discusión que fue fuerte, que se dijeron cosas fuertes, tomaron la decisión de apartarse. Y Bernabé tomó a Juan Marco. Y Pablo, hermanos, en vista de eso, de esa discusión, llamó que lo acompañara un varón de Dios llamado Silas. Entonces, cuando usted ve el contexto,
Naturalmente, hermanos, que usted entiende que ese tipo de situaciones, de divisiones, tienen otros ingredientes que no mutilan, que a través de esas discusiones o de esas peleas, Dios de igualmente obró para que el evangelio de aquel entonces se extendiera y se expandiera por otros lugares. Entonces, ese tipo de divisiones no es la que yo hablo, en la cual Dios participa. Hablo en esas divisiones que traen muerte. Hablo de esas divisiones, hermanos, que traen tristeza. Hablo de esas divisiones que traen enemistad entre los hermanos. Hablo de esas divisiones que dejan a la gente tirar en el camino. Hablo de esas divisiones que dejan a la gente tirar en sus casas. Hablo de esas divisiones que traen dolor, que hacen que la gente pierda la fe. Esas divisiones son las que Dios condena. Y esas son las divisiones a las cuales yo me refiero, que son las que mutilan el cuerpo. Como piedras vivas somos un muro. Pero si usted le saca unas 3, 4 piedras al muro, hermano, va a dejar un forado. Y ya el muro no es el muro, porque dejó un hoyo, dejó un forado. Y el parche igual se nota. Y para que no se note el parche, después se le revoca. Pero mientras no hace eso, se va a notar el día de mañana cuando usted le ponga otro parche al hoyo, al agujero, al forado. Dejó de ser el muro natural, dejó de ser el muro original. Si hablamos de piedras vivas, hablamos de un muro. Pero si hablamos de un cuerpo, hablamos de un órgano vivo. Y eso suena más doloroso. Porque uno, hermano, puede entender que sacó 3, 4, 5 piedras vivas. Pobrecitas las piedras vivas que usted sacó, que usted dividió del muro, que usted arrancó del muro. Pobrecitas esas piedras. ¿A dónde habrán quedado tiradas? No haga eso. Y si hablamos de la iglesia como un cuerpo, estamos hablando de mutilar el cuerpo. Estamos hablando de arrancar un ojo. Estamos hablando de arrancar una mano. Estamos hablando de cortar un pie. Por eso es grave. De esta manera, como yo presento la explicación, usted se dará cuenta, hermanos, que es grave ante los ojos de Dios convertirse en alguien que divide a la iglesia. Porque la iglesia es un todo. Dios creó una iglesia como un todo, íntegra. El poder de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios es crear una iglesia íntegra. ¿Sabe que nosotros podemos estar unidos incluso a la distancia? Podemos estar con iglesias que a lo mejor están a cientos de miles de kilómetros. Podemos estar, hermanos, unidos con la iglesia de México. Podemos estar unidos con la iglesia de Chillán. Podemos estar unidos con la iglesia de Santiago, de nuestros queridos pastores. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente somos una iglesia. Y, hermanos, somos bendecidos en esa unidad de la iglesia. Pero cuando la iglesia es mutilada, cuando se levanta, hermano, la división para apartar a los hermanos, el apóstol Pablo habla sobre Himeneo y Fileto y les dice: estos predicadores que andan predicando su doctrina, que son como gangrenas que van infectando. Más tarde dice: Himeneo y este otro Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos canallas que andan dividiendo la iglesia, que andan apartando a los hermanos de la fe. ¿Conoce gente así? ¿Conoce personas que andan aquí en Roca apartando a los hermanos de la fe? ¿Cómo lo llama el Señor? Ve a Tito, capítulo 3. Estamos de Templo Adonai, 5 de enero 2025, predicando un tema que se llama la iglesia y la integridad.
Tito, que quizá el nombre original era Héctor, pero aquí aparece, hermanos, como Tito. En ninguna parte sale eso que sea esto. Yo digo así no. Capítulo 3. Léame el verso 10 y 11. Eso es lo que piensa el Señor de los que andan dividiendo el cuerpo de Cristo, la integridad de la iglesia. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra pervertido significa degenerado, corrompido. Hay 4 puntos en esta noche que hemos enseñado con respecto a la integridad de la iglesia, a la santidad y la integridad de la iglesia. El primero, la iglesia como órgano íntegro. Segundo, la santidad de la iglesia. Tercero, si la iglesia pierde su integridad. 4, Dios condena todo acto de división. Año 2025, primer culto del año. Hermanos, como conclusión a la que yo quiero llegar de este mensaje, que no es sencillo y no es fácil. Trabajaremos con la ayuda del Señor. Propongámonos en esta noche. Acompáñenos, acompáñeme usted. Al comienzo de este año, pedirle que el Señor tenga misericordia. ¿Qué les parece si le decimos al Señor que nos ayude a trabajar este año 25 por una iglesia íntegra? No le pidamos milagros. No le pidamos al Señor que levante paralítico ni limpie leprosos. Pidámosle al Señor que Dios en su misericordia, el Espíritu Santo bendito, nos ayude este año para ser una iglesia íntegra. Y lo primero que vamos a hacer en oración es pedirle perdón al Señor. Yo por mi parte no tengo ni un problema, nunca lo he tenido. Todo el tiempo le ando pidiendo al Señor que tenga misericordia de mí. No tengo ningún inconveniente, hermanos. Tampoco quiero venderle a usted un personaje perfecto, intachable. No lo soy. Siempre lo he dicho. Si usted me busca, me va a encontrar todos los errores que usted quiera. Pero chita que la hemos luchado harto. La hemos batallado, peleado por tratar de no ser llevados por esta corriente. Hay otros que sí, que siguieron su corriente. Pero con mi esposa nos hemos propuesto en oración de que este año pidamos al Señor esa integridad. Si a usted le sobra integridad, si usted es más perfecto, usted no ore. La oración es solamente para aquellos que reconocemos que nos falta. Que si el año pasado el Señor no respondí como Él esperaba, yo quiero este año que el Señor me ayude. Y el Señor me ayude. Porque tampoco estoy aquí para decir que soy el capo, el más fuerte, el hermano es el Rocky. No. Si no me ayuda el Señor, voy a fracasar. Si no tengo la ayuda del Espíritu Santo, no voy a llegar ni a la esquina. Pero si le digo al Señor esta noche que no, que me perdone, y que lo necesito. Necesito al Señor para vivir una vida íntegra. No santulona, porque vamos a seguir luchando con nuestras flaquezas, nuestras debilidades. No, el coro baje nomás. Baje. Todo el coro baje, porque esto es un llamado para todos.
Gracias, hermana María, gracias. Sí, no sigue con la melodía de fondo. Porque aquí, hermanos, no quiero que pierdan la bendición los coristas. Cuando predicando el pastor Marco Morales, el día viernes, hermanos, dije lo siguiente. Pongan fondo de música nomás. Si alguno de ustedes pudo ver el mensaje que prediqué en Santiago, dije en el púlpito, le hablé a los coristas, le hablé a los porteros, le hablé a los que atienden, porque hay hermanos que atienden que a usted le ofrecen té, café, jugo. Toda esa gente sirve, está en el área de servicio. Pero yo le dije ese día viernes a ellos, le dije, hermanos, ¿acaso el Espíritu Santo no le habla a usted que es corista? ¿Acaso el Espíritu Santo no le habla a usted que es portero? Y a veces, hermano, por ser portero, uno no se deja ministrar. Y por ser corista, no se deja ministrar. ¿Por qué? Porque uno quiere cumplir con el trabajo. Pero hay momentos, hermanos, que hay que dejar la guitarra. Y hay momentos que hay que decirle a otro hermano, hermanito, venga usted, quédese usted en la puerta porque Dios me está a mí hablando. No me puedo. La puerta no es más importante que lo que Dios habla al corazón. Deje a alguien, deje a otro, o en el nombre del Señor venga. Por eso deje que el coro no suba, porque este es el primer mensaje del año. Y aquí los coristas, los porteros, los pasilleros, los sonidos, los predicadores, las predicadoras son las primeras. Tampoco estoy pidiendo que venga aquí al llamado. Quédese en su lugar y de su lugar vamos a orar. Porque a veces de pronto ciertos llamados se prestan para comentarios. Sale usted para acá y dice, mire, la pecadora. Sale el pobre hermanito llorando. Ese tiene que estar con algo. En cambio, usted quédese en su lugar. Pero que la oración que usted va a hacer, el Señor le escuche. Tuve una reunión con usted al principio, antes de una reunión a puerta cerrada. Y digo, todos somos importantes aquí. Pero todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Todos tenemos que, hermanos, trabajar transmitiendo el gozo de trabajar. Usted cuando va a una empresa y anda con las patas a la rastra, dígame, ¿qué gana? Tarde o temprano, alguien le va a hablar. El patrón le va a decir, el supervisor le va a hablar. El capataz le va a decir, oiga amigo, como lo veo no tiene ni una gana de trabajar. ¿Quiere trabajar o no quiere trabajar? Lo mismo pasa en la iglesia. Aquí, hermanos, también hay que hacerlo con gozo, con alegría, con voluntad. Hay un coro que dice, yo quiero trabajar. Yo quiero, un himno. Yo quiero trabajar por mi Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y orar. Eso es, justamente eso. Y este es un buen momento para mí, para mi esposa. Gavita, ven y acompáñame. Si tú me puedes acompañar acá. No creo que alguna dorca diga, mira, ahí va la más pecadora, ven para acá. No. Estoy chapirando, pero ¿qué te digo? Pero nosotros como pastores este año nos vamos a proponer porque lo que deseamos, ya no somos tan jóvenes. Buen mozos sí, pero jóvenes no. Y aún todavía creo que nos quedan un poco de fuerza. Sí, nos queda un poquito de fuerza para trabajar este año y que de verdad, si el año pasado Dios nos visitó, yo creo, a ver si están de acuerdo conmigo, y esto es de nosotros, internamente, no es para ustedes, para nosotros, pero se lo compartimos. ¿Cuántos creemos de alguna manera que el Señor, como en el desierto,
nos ha hecho caminar por un desierto. Pero siempre hemos visto de alguna manera la señal, porque Él siempre nos ha dado de beber. Pero yo le digo al Señor, ya no quiero eso. Yo quiero que este año, de verdad, Señor, se abran los cielos y que caiga, hermano, esa agua bendita, un derramar del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el 24, que siempre nos diste de beber. Gracias, Señor, por esos cultos lindos que nos diste. Pero yo conozco, usted conoce a Dios aquí en este ministerio. ¿Cuántos conocemos al Señor en este ministerio? Y sabemos que estamos hablando verdad. Sabemos que en el pasado tenemos historias gloriosas de moveres tremendos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Este año 25, yo no lo prometo. No estoy aquí para decir, les prometo. No, le estoy diciendo a usted que mi anhelo, mi deseo, es que si comenzamos con este pensamiento, Señor, decir perdón y ayúdame a ser una iglesia íntegra. Veremos la gloria de Dios. Padre, en esta hora de la tarde, Señor, junto a mi esposa, comenzamos este primer año, este primer culto, este primer mensaje. Y un primer mensaje, Señor, que prácticamente es una palabra que nos exige, una palabra que nos demanda. Aquí no hay tantas promesas, aquí hay exigencia, aquí hay demandas que me piden, que me exigen, que nos pide, que nos exigen como iglesia. Mejorar nuestros caminos, mejorar nuestras veredas. Pedir perdón. Si me da la vida, si me da la vida, si me presta este tiempo, Señor, no quiero desaprovecharlo. Si me das este año, no quiero desaprovecharlo, Señor. Quiero tomarme de tu mano. Quiero pedirte perdón. Quiero que me ayudes, Señor, a que mi corazón, este año, Señor, que comienza, sea un corazón que ame la integridad, que ame la santidad, que ame la moralidad, que ame tu palabra, que como esposo, que como esposa, que como padre, que como madre, que como hijo, seamos, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a los matrimonios. Ayuda, Dios mío, a las mujeres, Señor, que solas sirven a Dios para que se guarden para ti. A los hijos, Señor, a los jóvenes, que se aparten del mal, que se alejen del pecado, Señor, de juventud, de las tentaciones, Señor, del mundo, y puedan tener y poder haber jóvenes, Señor, que amen la integridad, que amen la santidad, que amen el respeto, el temor reverente, que haya una juventud, que hayan señoritas, Señor, que amen, Dios mío, tu palabra, que sean temerosos, reverentes, esposas, esposos, maridos, mujeres, ancianos, niños. Que este año que comienza sea un año, Señor, en que digamos, Señor, te necesitamos, perdónanos, Señor. Queremos ser esa iglesia en integridad, esa iglesia que quiere ir al cielo, esa iglesia que quiere morar contigo, esa iglesia que te ama con todo su corazón. En el nombre de Jesús hago esta oración. Por quienes estamos aquí, hago por Chillán, por mi familia, por mis hermanos, por mis nietos, por la obra de Chillán y por toda persona que ha visto esta predicación
que ha visto este mensaje, también oro por él, oro por ella, o por todo siervo que ha visto esta palabra. Oro por su ministerio, oro por su trabajo pastoral, evangelístico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gavita, mira, ya planchamos una camisa, por favor. Váyalo.